vamos a intentar darle un significado más flexible a las PPP. Al final, una PPP no es ni más ni menos que una colaboración entre dos actores, uno es público y otro es privado. Y a partir de ahí, todo es posible. Inicialmente, en esta definición, hay muchas definiciones. El Banco Mundial tiene una, el Banco Asiático de Desarrollo tiene una, el BID probablemente tenga otra, la Unión Europea tiene otra, pero al final esto, como decía, desde un punto de vista muy abierto, es una asociación, una colaboración, donde el sector público y el privado se reúnen, tú qué sabes hacer, qué es lo que tienes, compartimos riesgos, compartimos habilidades, compartimos recursos para llegar a un objetivo común, que probablemente la razón inicial sea diferente en ambos, pero el objetivo es el mismo. Y flexible también en el sentido de intentar concebir el sector público como algo amplio, no solo el gobierno o la parte subnacional, también las multilaterales forman parte del sector público. El sector privado no es solo las empresas, son las organizaciones sin ánimo de lucro, es la sociedad civil, son las comunidades. Hay PPPs ahora donde las comunidades forman parte importante, por ejemplo, en temas de banda ancha de Internet. Ellas mismas organizan sus PPP para darse acceso a la banda ancha en una comunidad muy pequeña. Entonces, desde este punto de vista, vamos a abrir un poco el concepto y a salirnos de las típicas PPP de infraestructura, de agua, de transporte. Entonces, PPPs no es nada nuevo. Esto lleva toda la vida. Con menos regulación probablemente de la que debiera, pero han funcionado. O sea, el descubrimiento de América fue una PPP. Se reunieron los reyes católicos, apareció un loco que se llamaba Cristóbal Colón, necesitaban dinero, uno lo puso los reyes, otro lo puso Luis Santángel, se fueron a buscar una ruta para las Indias y terminaron descubriendo América. Nos cambiaron la vida. Las concesiones. O sea, asociamos concesiones a PPPs y las concesiones son un tipo de PPPs. El origen, teóricamente, se atribuye en el siglo XV a Louis Bernard, que empezó a cargar en la autopista fluvial del Rin un fee para todo aquel que pasaba con un barquito y bienes. Los hermanos Perrier consiguieron la distribución de agua para París. Y ahora terminamos bebiendo agua Perrier por todos lados. Es decir, son un concepto muy amplio. Abarcan muchas... Es una discusión que tengo continuamente. Porque la gente en general atribuye el tema de PPPs a que los privados ponen financiación. Y eso fue, digamos, muy cierto al principio, empieza a dejar de serlo. Según se va complicando el mundo y los proyectos, el sector privado puede aportar más cosas que no solo dinero. Y además, a partir de ahora, y lo vivimos mucho desde el 2007 con la crisis financiera, las PPPs en Latinoamérica van a ser un instrumento fundamental de desarrollo. Los países, los gobiernos no tienen plata, tienen límites de deuda y límites de déficit. Pero va a haber proyectos que la única manera de abordarlos, llevar la electricidad a la selva, internet, carreteras, no tienen dinero, no tienen capacidad financiera para hacerlo. Alguien le tiene que apoyar. Pero además, como decía antes, se van complicando los proyectos. Complicando en el sentido de que requieren habilidades nuevas. Entonces, el Estado no las tiene. El Estado se dedica a lo suyo. Políticas públicas, no puede estar desarrollando nuevos programas informáticos, aplicaciones. Y ahí el sector privado
nos lleva a una delantera. Es decir, el Estado va a necesitar habilidades del sector privado para hacer políticas públicas. Es decir, va a tener que distribuir servicios de salud en zonas alejadas, en zonas indígenas, en la selva, en el caso de Latinoamérica. Va a tener que hacer ecografías a las indígenas cuando no hay carreteras, no hay conexión. El sector público les puede una aplicación de ecografía. Va a necesitarlo. No va a costar mucho dinero y probablemente el gobierno lo tiene, pero no tiene la habilidad para desarrollar eso. Entonces, el perfil de PPPs típicas va a cambiar. Pero yo al final, esto es... Nos sentamos en una mesa, ponemos una hoja en blanco y cada uno, el sector público y el sector privado, pone qué es lo que tengo y qué es lo que necesito. Y ahí empieza una conversación que termina al final en un proyecto. Bueno, hice este gráfico porque cuando empiezas a leer cosas de PPP, empiezas a leer PPP, BPM, entonces es una cosa complicadísima. Y no lo es, porque lo que hay son actividades, más que actividades son responsabilidades. Responsabilidades que asume uno u otro. Y en función de eso, cogemos las siglas y las ponemos, ¿no? Yo diseño, pues es una PPP de T. Si resulta que diseño, construyo y opero, pues es otra. Pero al final, si os vais dando cuenta, vamos añadiendo responsabilidades y la PPP se va complicando. Arriba podemos poner lo que queramos. O sea, en las nuevas PPP habrá en algún momento dado alguien que ponga innovación y ya tendremos una I en la PPP. Pero de cara a analizar las PPPs, cuando tenemos esa hoja en blanco, tenemos que diseñar qué tipo de responsabilidades asume uno y asume el otro. No solo el privado, que como veremos luego en los riesgos, hay una parte, y que David lo ha explicado muy bien, que cae mucho al sector público. Enrique. Ay, perdón. Sí, que tú me ibas a ayudar. Sí, simplemente ahí... Están boicoteados. Simplemente en la gráfica anterior, la anterior, ahí. Como direcciones de compras hemos tenido que asumir, pongo el hemos entre comillas, asumir la responsabilidad de empezar a desarrollar esquemas de agregación de demanda. Y al final una PPP de alguna forma es un esquema de agregación de demanda, donde estás agregando varias funciones para entregar un servicio público. En este caso, me gusta esta gráfica que pone Enrique porque de vez en cuando viene algún ministerio que nos dice, ya no quiero hacer una contratación, no quiero hacer un convenio marco, quiero ayúdame a armar una PPP para un servicio X. Y esta es la gama que una dirección debería por lo menos entender y guiar a un ministerio en qué se está metiendo. Muy bien, tú brindas un servicio de educación, ¿qué es la parte que quieres hacer la PPP? El diseño, la construcción, rehabilitación, operación, mantenimiento. Y para cada tipo de función, ¿cuáles son tus medidas de performance? El diseño de escuelas, de una currícula, la construcción, las vas a operar, las vas a mantener, me las vas a pasar, cómo hacemos el tratamiento de activos. Si un ministerio u otra agencia pública no tiene muy claro qué es la parte que ellos quieren entregar de riesgo al sector privado y de estas funciones, cuáles ellos son fuertes y cuáles son sus debilidades que ellos quieren pasar al sector privado, no están en la condición de siquiera pensar en encarar una PPP. Y es mejor que licitamos los textos por un lado, las siglas por otro lado y la construcción por otro lado y sigue pagando a los maestros por eso. Hola. Bueno. Este gráfico nos viene a, digamos, a abrir todo el espectro de PPPs. Insisto, esto es un gráfico con el que mucha gente no está de acuerdo.
porque ellos consideran PPP solo que están en el círculo. Para mí, o sea, PPP, como decía, es colaboración público-privada desde el inicio. Si yo no soy capaz de comprar lápices, contrato a un privado que me los provea, si no tengo los lápices. Entonces aquí estamos, digamos, todo lo hace el gobierno, aquí empieza a hacerlo con el sector privado, y aquí es donde están los contratos marcos, donde me ha puesto Daniel, que aquí tiene que estar. Aquí están el resto que hemos hablado, y al final de todo tenemos el extremo de una PPP que es una privatización, donde ahí ya de paso propiedad, con lo cual todos los riesgos y todas las responsabilidades al sector privado. Enrique, yo voy a entrar en 3 slides que he visto que hay algunas cosas que apuntan desde el punto de vista de compras y de una dirección de compras. Aunque si bien este es un poco un diagrama desde los extremos de una PPP, a mí me gusta que también se puede pensar como el diagrama de lo que es la provisión de un servicio al ciudadano, de las formas de brindar este servicio al ciudadano. Es la medida en que las provee el sector privado en un 100%, la parte izquierda, y la privatización donde se la pasamos 100% al sector privado. Entonces, en la parte izquierda, el gobierno, el sector público, tiene esas herramientas donde empieza la simple compra pública, la licitación. Hemos empezado ¿qué es esto? A desarrollar sistemas de agregación de demanda, el convenio marco, algo muy exitoso, muy exigente. Pero, obviamente, en lo que Enrique nos presenta en su presentación es que es la complejidad del gobierno, de los servicios gubernamentales, que cada vez se hacen mucho más complejos. Antes tener 3 postas sanitarias en las grandes ciudades y postas más pequeñas en los pueblos pequeños era suficiente. Ahora hay que brindar una multitud de servicios de salud a todo lo largo del país. Obligan a la participación de otros sectores. Entonces este es un camino donde vamos a recorrer y donde como direcciones de compra, digamos, debemos empezar a filosofar un poco de cuál va a ser nuestro rol a largo plazo. En Europa han empezado a haber figuras donde las unidades que manejan los convenios marcos se han separado orgánicamente de las agencias de compras, o están empezando a separarse orgánicamente, y donde se está especializando la función de administrar contratos de servicios de agregación de demanda. Noruega nos contaba en la OECD que ha empezado a pensar esto. A futuro habrá unidades especializadas, multidisciplinarias, con gente experta en varios riesgos, desde finanzas hasta los sectores específicos de cada PPP. Pero esta gráfica me gusta porque nos da un poco el camino que se nos viene, y como funcionarios dentro de direcciones de compras, tanto desde la parte normativa como operativa, es bueno empezar a pensar cuál va a ser nuestro rol acá, porque no hay ningún país que lo ha resuelto, ni hay una fórmula que podamos vender de momento. Bueno, David ya puso una comparación de riesgos y una distribución de los mismos en España y en UK. No voy a pasar por muchos de ellos, pero yo los he distribuido, como veremos en la siguiente diapositiva, por los riesgos en función de la fase del proceso. Entonces, en la fase inicial, casi todos los riesgos caen de responsabilidad del gobierno o del sector público. Y a partir de ahí, aunque vemos ahí los X en el sector privado, que ahora si no las explico, esta es la razón de una PPP al final, o sea, la distribución de riesgos. Pero estos riesgos no son aislados. Es decir, si yo no consigo mitigar o prever cada uno de estos riesgos, tienen implicación directa en todas las fases del proceso. Y es mejor encontrárselas en la parte inicial o en la parte que corresponde que no al final. Incluso cuando estamos en la parte inicial tenemos que andar pensando en los del final. Es decir, por ejemplo, fuerza mayor, la parte de guerras, desastres naturales. No me puedo encontrar con que hay una huelga. Y en una construcción de una carretera, la huelga me destroza la maquinaria. Y no puedo seguir construyendo. ¿Quién asume ese riesgo? Todos estos riesgos tienen que estar reflejados luego en el contrato.
y clarísimamente reflejado en el contrato, para que no haya disputas, para que no haya renegociaciones, que veremos luego, que es un alto porcentaje de la historia de las PPPs de Latinoamérica. Entre el año 85 y el año 2000, el 70% de las PPPs que requerían financiación privada en transportes se renegociaron. ¿Hay algo de malo en renegociar? No si están establecidas las normas en el contrato y los límites, pero históricamente las renegociaciones han supuesto un coste para el sector público. Porque el riesgo político de dejar una carretera a la mitad es grandísimo. Tienes que parar la carretera, rescindir el contrato, pagarle al sector privado y volver a licitarlo. Y mientras tanto el servicio no se está dando. Con lo cual, todos estos riesgos, en el caso de fuerza mayor, social, pasa muchas veces que tienes que tirar una carretera, una red eléctrica o una línea de telecomunicación y pasa por un pueblo indígena. Aparte de los derechos que tengan los pueblos indígenas, te puedes encontrar en una oposición a que tiren la carretera o que hagan el surco. Y eso te puede retrasar el proyecto años. Si no lo tienes en cuenta antes, no vas a poder lidiar con ello y lo vas a empezar a hacer en construcción. Y es un caos. Es decir, hablamos de los riesgos públicos y privados. O sea, hay un riesgo financiero aquí. O sea, en el económico, fiscal y financiero que pongo en la fase inicial me estoy refiriendo mucho más a legislación. Es decir, a que las normas no permitan, por ejemplo, o sea, respeten los derechos de propiedad. Que de pronto no venga un gobierno y te expropie la concesión. O que si la concesión implica una transferencia de propiedad al sector privado, no te la nacionalice. Porque si no, el sector privado no va a venir. Y se trata al final de establecer las condiciones necesarias para que esto vaya a buen fin, tanto por parte del sector público como por parte del sector privado. Pero también necesitamos, en muchos casos, el sector público pone dinero directamente. O lo pone como pago en especie. Y el sector privado tiene que estar seguro de que el sector público va a pagar. Porque gran parte de su modelo de negocio depende de ese pago, sea en especie o sea en dinero. No. Voy a tocar simplemente un par de ellos más. El socio. Y esto tiene que ver mucho con la licitación y de cómo se hace la licitación. Y cómo se hace la licitación, ya veremos, hay mucha influencia en un análisis de necesidades, que es lo primero que tiene que hacer el sector público. Como nos equivoquemos, esto es un matrimonio. Es más, esto es más largo que un matrimonio. Esta mañana estaba mirando en Google, el matrimonio medio dura 12 años. Y normalmente acaba en divorcio. Esto es un matrimonio que tiene un fin, 25, 30 años, y además no queremos que acabe el divorcio, porque nos cuesta dinero. Todos los divorcios cuestan mucho dinero. Entonces, la elección del socio, del marido o de la mujer, es fundamental. Y cómo lo elijo, y cómo establezco las barreras, que no quiero que sea alta, que no quiero que sea rubia, etcétera, es fundamental. No lo digo por ti. Y otro riesgo final es el de terminación. También tiene que ver mucho con la regulación. No siempre se termina felizmente. No siempre se termina al final del contrato. Se termina antes y puede ser con razones justificadas o injustificadas. Y eso tiene que estar controlado. O sea, tiene que estar perfectamente determinado. Al final del contrato puede haber una transferencia de propiedad al sector público. ¿En qué condiciones? Hay nuevas mejoras de la infraestructura, ¿cómo las valoro? Es decir, todos estos son riesgos que tienen que tienen que ser tenidos en cuenta de cara al diseño del contrato. Que es al final lo que cada uno firma por 30 años. Bueno, este es... Enrique, solo un apunte que David me acaba de pasar. Hay dos riesgos. El matrimonio. El matrimonio. Tu socio. David me dice que hay dos riesgos importantes que le agregaría a la lista. Que uno es cuando entras en sobrecostos.
y el sobretiempo. Esos son dos riesgos que asume el sector privado, que normalmente repercuten en multas y en penalidades, y es un muy buen incentivo que normalmente no tiene el sector público por terminar una obra a tiempo y en el presupuesto. El riesgo de sobretiempo está aquí, pero no solo en la construcción. Hay un riesgo de tiempo en los periodos de licitación y el riesgo de sobrecostes está aquí. O sea, perdón, aquí, en la construcción. Podemos ir, si os interesa, podemos ir uno por uno. Pero tú los has cubierto, yo creo, de manera excelente. O sea que... Bueno, estas son las fases que, de alguna manera y de una manera global, incluye todas las PPPs. Tienes una parte de estudio, por decirlo de alguna manera, luego tienes un estudio de factibilidad que le llaman, luego tienes la ejecución y luego al final, cuando termina la construcción, la operación de mantenimiento y finaliza el contrato, tienes todavía obligaciones, hay una fase. Vamos a ir... Mi última intervención. No, por favor. Esta gráfica me gusta particularmente para la audiencia que tenemos hoy, porque si ven, no es del todo tan distinta del proceso que se sigue para armar un convenio marco. Y, por ejemplo, el estudio de demanda, el estudio técnico es muy importante en un convenio marco. Y hay más aún algunas implicaciones ahí financieras, económicas y de la estructura del trato como tal para una PPP que son extra a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero viendo esta gráfica y habiendo visto la anterior gráfica de los diferentes modelos de PPPs que van avanzando en complejidad, en la provisión de servicios ciudadanos, mientras más envolvimiento del sector privado tiene, estas dos primeras etapas pre y de factibilidad se hacen mucho más grandes y más complejas. Como ven acá, recién en el paso 3 estamos hablando de la licitación y negociación de precios, y luego viene otra parte muy complicada de que todas estas cajas, nosotros tenemos expertise alguna en las direcciones de compra y alguna expertise estamos desarrollando en el estudio de demanda y los estudios técnicos en convenios marco. Pero las capacidades y el nivel de multisectoralidad que se necesita para armar una PPP es grande. Y tanto en la parte de preparación y factibilidad como en la parte de monitoreo de la PPP también son muy grandes. Entonces, como direcciones de compras también, el momento que se nos pase alguna responsabilidad de ayudar a armar o monitorear PPPs, esta responsabilidad debe estar acompañada de presupuesto, personal, capacitación y capacidad institucional y mandatos regulatorios necesarios para poder competentemente acompañar este proceso a nuestros clientes. Gracias. Bueno, vamos a ir muy brevemente, luego si queréis profundizamos en cada una de las fases. Análisis de necesidades. Esto es cuando todavía tenemos la hoja en blanco. Temas importantes aquí. Ayer se habló de diálogo competitivo y de eso podremos hablar luego. Yo tengo mis dudas en muchos casos, pero es simplemente por un tema de transparencia. Pero aquí sí que es importante hablar con el sector privado, porque tú puedes tener una idea de lo que quieres, pero puede no ser factible, o puedes estar utilizando una tecnología obsoleta. Y insisto, esto es un matrimonio de 30 años. La tecnología cambia, no tanto en carreteras, pero en internet, banda ancha, cada 6 meses, en aplicaciones, todos los días. Con lo cual tienes que estar muy al tanto de qué es lo que quieres y cómo lo vas a ejecutar. Priorización de proyectos. Los recursos son escasos, ya lo hemos visto antes. El Estado no tiene dinero ni tiene recursos humanos para dedicarle a todas las políticas públicas que quiere implementar. Y tiene que priorizar esos proyectos. Concienciación, muy importante, también con el riesgo social. O sea, hay una parte de esta fase donde tienes que ir al ciudadano y explicarle por qué lo haces y cuáles son los beneficios que va a tener. Porque si no, te los vas a encontrar
de frente cuando quieras empezar a construir o a proveer ese servicio. Y puede que no te paguen, que es otro de los riesgos, cuando hay un user fee, como decía David. O puede que se opongan a la construcción. Y políticamente eso es un riesgo que no puedes asumir. Estudio de prefactibilidad, aquí voy a ser un poco malo, pero bueno, estudio de demanda al final es, ya sé lo que quiero hacer, a dónde lo quiero llevar, tengo que hacer un estudio sociodemográfico, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un user fee, o sea, cuando me van a pagar por el agua, me van a pagar por la luz, o me van a pagar por la carretera. Porque lo mismo estoy intentando llevar una carretera a un sitio y poner una tarifa de peaje y el salario medio no da para pagar eso. Entonces, tienes que hacer un estudio sociodemográfico de esa demanda y luego tener en cuenta en todo esto que esto lo va a hacer el sector privado también. Entonces, no me vale que yo haga un estudio de demanda donde voy a decir hay 100.000 usuarios y en los próximos años va a crecer exponencialmente y esa tasa de crecimiento va a ser un 20% y en 10 años voy a tener tantos usuarios. Y eso no me lo puedo inventar, porque cuando llegue el momento de ejecutarla, si eso no se cumple, el privado va a venir y me va a decir, me dijiste que esto era así y que yo iba a cobrar tanto, es que ahora los números no me salen. Con lo cual, el estudio de demanda es muy importante. El análisis técnico, igualmente, porque es cómo lo voy a hacer. ¿Qué tecnología voy a utilizar? ¿Qué ingeniería? Todo esto teniendo en cuenta, insisto, que estamos esposados por 30 años. Due diligence legal y regulatorio. El Estado se tiene que asegurar de que el proyecto va a ser viable desde un punto de vista legal, de que va a haber competencia, de que al privado no lo vamos a robar, de que el Estado le va a pagar y lo tiene que asegurar, y de que los riesgos que cada uno asuma están regulados de alguna manera por algún tipo de normativa. Aquí vamos a analizar los tres. Bueno, el análisis financiero es simplemente un análisis financiero del proyecto. ¿Esto da dinero o no da dinero? ¿Esto sale un valor presente positivo o no? Y entonces ya vamos al análisis económico. Y por ende terminamos en el valor por dinero y en el comparador del sector público. Y aquí es donde voy a ser un poco malo. Porque igual que en el análisis financiero el papel lo sostiene todo, y yo puedo manejar el crecimiento de la demanda, la tasa de descuento, me la puedo inventar. Y me interesa que sea un 12, pues bueno, un 12, para que me salgan los números. Esto es todavía peor. Peor en el sentido de que suponen unos brindis al sol, y esto lo sabemos en el banco, ¿no? Porque a nosotros nos obligan a hacer una cosa parecida a esta, le llaman coste-beneficio. Yo digo, hacemos una carretera, y como decía David, yo puedo cuantificar que al lado de esa carretera se va a poner un restaurante, y que como estimo que van a pasar no sé cuántos coches, va a haber un porcentaje de ellos que paguen, y que van a tener un gasto medio, y eso obviamente es un beneficio, porque va a haber más puestos de trabajo, va a haber más consumo, impuestos al consumo, impuestos de bienes inmuebles, etc. Pero además, como la carretera es muy buena, donde antes tardaba dos horas, ahora tardo una. Y esa hora es un beneficio. ¿Cómo lo valoro? Digo, bueno, pues esa hora la puedo dedicar a trabajar o a mi placer, a mis vacaciones. Pero la tengo que valorar. ¿Y cómo la valoro? Digo, bueno, pues salario medio. Es una hora de salario medio, teniendo en cuenta la demanda, pues no deja de ser muy bien al sol. Si ya lo dedico a estar con mi familia, porque estoy casado por 30 años, ¿cómo valoro eso? Entonces aquí nos podemos hacer lo que queramos. Yo he visto proyectos con rentabilidad financiera, de una rentabilidad interna de retorno del 1%, que cuando le añadimos las externalidades pasamos a un 30% de rentabilidad. Entonces, como eso llama mucho la atención, pues le quitamos algunos beneficios, producción
Ahora, claro, tardamos 1 hora, ya no contaminamos tanto el ambiente. ¿Cómo valoramos eso? Yo, es que joder, un 30%, es demasiado. Vamos a poner un 15%. Y este es el valor por dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es válido, creo que es un concepto muy válido. Pero hay que tener mucho cuidado en las hipótesis que hacemos, porque nos podemos estar haciendo trampas en el solitario. Y esto que no salga de aquí aunque esté jajado, porque entonces el resto del sector me van a matar. El sector público. Esto está muy bien, efectivamente este es el sentido de todo. O sea, merece la pena hacer un PPP si me sale rentable, más rentable que si lo hace el sector público. Pero ¿qué pasa cuando el sector público por sí solo no lo puede hacer? Entonces, no, vamos a ver cuánto costaría hacerlo solo con los recursos del sector público. Dice, ya, pero es que el sector público no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos a hacer trampas en el solitario y hacemos que la PPP salga mejor que la comparación del sector público. Porque si no, no hacemos el proyecto y no tenemos forma de justificarlo. Entonces, esto está bien, sirve como benchmark, sirve en muchos casos si se hace de una manera racional, pero cuidado que para hacerlo de una manera racional necesitas una capacitación, unas capacidades institucionales que en muchos gobiernos no se tienen. Y se terminan haciendo proyectos que son inviables en base a este análisis. Licitación. Bueno, esto sabéis bastante más que yo. Esta no es la parte de licitación solo, es la de ejecución, que incluye la licitación, y ahora lo veremos un par de láminas muy rápidas. ¿Por qué pongo data room? Porque el sector privado ve tu proyecto de factibilidad y él se hace sus números. Dice, vale, yo tengo que construir esto, imagínate en una isla del Caribe. Digo, voy a tener proveedores de asfalto dentro de la isla, no los voy a tener, pero porque no hay la industria, pero voy a poder importarlo. ¿Cuántos son los impuestos de importarlo? Porque esto, los números no me salen, el Estado en su estudio no ha contemplado esto. Entonces, data room es una fase importante donde tú al sector privado le pones en una sala como esta, con toda la documentación, legislación, el análisis de prefactibilidad, todo. No pueden hacer copias, no pueden sacar nada de la habitación y a lo mejor los dejas 3 días ahí. Los chequeas al final para que no se hayan llevado nada. Y organizas unas reuniones con todos los potenciales compradores para que tengan toda la información. Y necesitas darles tiempo para que analicen esa información. ¿Y por qué lo haces? Porque no quieres que luego, cuando llegue el momento de estar ejecutándose el contrato, te vengan diciendo, oye, aquí había un tema que yo no lo vi en el data room, que no me lo habías contado, y esto es una liability del proyecto. Monitoreo y evaluación. De nada sirve que yo haga todo bien hasta ahora y que cuando empiece a operarse nadie controle ni la calidad que yo le había exigido en el contrato, ni que los coches están pasando. ¿Quién mide cuántos coches pasan? El sector privado me va a decir que pasan muy pocos. El sector público va a decir que pasan muchos. Tenemos que contratar a un externo para que contabilice eso. ¿Qué sistema va a contabilizar el paso de los coches? En fin, es decir, esta es una parte muy importante que luego simplemente la mencionaré porque para que todo esto sea posible necesitas una estabilidad institucional, capacidad institucional y un marco regulatorio adecuado. Si no, te va a fallar por algún lado. Y es tan complicado montarlo que no merece la pena. Y la terminación, bueno, hemos hablado rápidamente antes de ello, ¿no? Aquí empezamos a negociar cómo te sales para no pelear, que no hay un divorcio, que viene la nueva, pero que hemos estado 30 años juntos. Vale, licitación, rápidamente. Esto, insisto, me imagino que serán los mismos pasos vuestros, simplemente quería recalcar eso. O sea, en los procesos de una PPP es fundamental que haya concurrencia. O sea, no me vale que me vengan 3. 3 es casi un fracaso para una PPP. 1 ni te imagino.
Aquí en Perú el año pasado, no, el anterior, se licitó por una PPP la red troncal de banda ancha. Se le dieron 3 meses al sector privado, desde que se publicó el concurso hasta que se cerró y se adjudicó. Solo vino uno. Para mí eso es un fracaso, porque no tienes capacidad de negociar nada. Y políticamente es un riesgo, porque no has tenido un benchmark de comparación. Pero por eso tiene que ser concurrente. O sea, tiene que venir gente, tiene que venir de todos lados. Luego tú seleccionas a quién te interesa, pero tiene que haber una igualdad de trato. Tiene que haber transparencia. Y ahí entramos en el tema del diálogo competitivo. Está bien lo del diálogo competitivo, si está bien organizado y regulado. Pero cuidado, que ayer yo le preguntaba a Joao, tiene que haber un registro. Porque tú tienes que dar la información misma a todos los potenciales compradores. Si no, vas a tener quejas. Y tiene que haber publicidad. Todo el mundo tiene que saber que esto está. No tienes que dar las entrañas del proyecto, pero todo el mundo tiene que conocer cuáles son los fines, para qué lo hacen y que el proyecto está en marcha. Bueno, esto lo vamos a pasar muy rápido porque vamos mal de tiempo, pero simplemente he señalado cuánto de complicado es. O sea, al final, después de haber acordado, tienes que hacer el cierre financiero. Ellos te han hecho una propuesta, un compromiso de financiación y te hacen. Y estos son solo partes de los acuerdos financieros. O sea, las cláusulas stepping son, no sé si las conocéis, pero al final el banco me presta dinero para ejecutar un proyecto que va directamente ligado al proyecto, normalmente es un project finance. Si yo ejecuto mal, le estoy dando un derecho al banco a entrar a gestionar ese proyecto, de alguna manera. Entonces hay garantías, en fin, bueno, todo esto lleva su tiempo. O sea, una PPP es un tema complicado. Ventajas de las PPPs. David ya las ha hablado. Yo solo voy a hacer hincapié en esto. Os vais a encontrar con que una de las críticas que se le hace a las PPPs es, o sea, ¿por qué vamos a hacer un proyecto con el sector privado si el coste de financiación del sector privado es mucho más alto? Es decir, el sector privado se puede financiar al 12, cuando el Estado se puede financiar al 6. Y cuidado, porque eso es una afirmación, iba a decir con mala intención. La financiación, la diferencia es que el sector público no incluye los riesgos en su financiación. No hay una relación directa entre la financiación y el proyecto. ¿Cómo se financia el Estado? Con impuestos. Y esos impuestos sirven lo mismo para hacer una PPP que para otra cosa, que para pagar sueldos. No hay una relación directa entre el proyecto y la financiación. Con lo cual digo, bueno, pues la deuda soberana me cuesta tanto, esa es la financiación del proyecto, y es mentira. La financiación privada es más cara porque va directamente al proyecto. Y cuando el privado va al banco y le pide el dinero, el banco le dice, ¿y qué proyecto vas a hacer? Analiza el banco y le dice, oye, te la doy al tanto por ciento. Y eso es una ventaja para la PPP porque los números son mucho más reales. En tiempo y menores sobrecostes. Ahora veremos que hay una serie de estudios que demuestran... no sé dónde la tengo. Bueno, ventajas de las PPPs. Menores sobrecostes, cumplimiento de los plazos y valor por dinero. Esos 3 beneficios están demostrados en las PPP siempre y cuando se ejecuten mal. Como decía Joao, con el tema de Australia ayer, él lo ponía como un ejemplo de las PPP. Yo creo que es un ejemplo malo. No por eso la PPP es mala. La PPP no deja de ser un instrumento. Si la ejecutas mal, te sale mal. Pero bueno, es decir, hay estudios que demuestran que aportan valor. Si se hacen bien, con las condiciones necesarias, aportan valor. Precauciones de las PPP. David me decía siempre, esta slide
no le podía faltar, ¿no? Una PPP es muy complicada. Es mucho más complicada que cualquier otro proyecto de compras. Tiene mayores costes, porque como hemos visto en el proceso, lleva un análisis mucho más exhaustivo y necesita una capacidad sectorial, una capacidad en compras, una capacidad regulatoria. Necesita muchas capacidades agrupadas para poder desarrollarlo. Si no lo tiene, bueno, las PPPs además se han utilizado para desviar deuda fuera del presupuesto, igual que las empresas públicas. Y además no se han contabilizado, hay casos en que el gobierno, por ejemplo, aporta unos ingresos mínimos. Cuando la demanda no está muy clara, un pago en especie es, oye, yo te aseguro los ingresos mínimos. Si no llega la demanda a esos ingresos, yo pongo la diferencia. Y esa diferencia es algo que debería provisionar el gobierno, porque es una deuda, posible deuda futura, y no lo está haciendo en muchos casos. Esas son contingencias que no están contabilizadas y que cuando llega el momento pueden dar más luz. Entonces, las opciones, ya hemos hablado de ella, el optimismo en las proyecciones. Históricamente, el Estado ha puesto unas proyecciones de demanda y de ingresos muy optimistas para justificar el riesgo del mercado. Había mucho riesgo en el mercado para un proyecto, la única forma de compensar una tasa de descuento más alta es elevar los ingresos para que te termine saliendo un valor positivo. Hay que tener cuidado, porque esto al final cuesta dinero. Encima, si hay una condición de ingresos mínimos, cuesta mucho dinero. Bueno, de esto todo hemos hablado. Innovación. Proyectos pequeños. ¿Merece la pena hacer una PPP para un proyecto pequeño? Probablemente no. Los costes son muy altos, hay asesores, como decía David, por medio, lleva mucho tiempo y además es muy complicado. Pero para proyectos pequeños probablemente no merezca la pena. Salvo que seas institucionalmente capaz de tener los recursos internos y de simplificar los procesos, que cuanto menos complicados son en el desarrollo, más fácil es hacerlos. Bueno, el mundo va evolucionando, se desarrollan nuevos modelos, alianzas, bundling, o sea, el sector público contrata a un socio privado para hacer varias PPPs, economía de escala, partnering competitiva, que consiste básicamente en que el Estado de alguna forma selecciona 4 o 5 y entre ellos juega. Dice, tú me haces esto, y tú me haces lo otro, y tú me haces lo otro, y si tú esto me lo haces mal, se lo doy al otro. Y entonces juega un poco con esa demanda, ¿no? Oferta, perdón. Partnership incremental es que yo contrato con un sector privado y en función de cómo lo vaya haciendo, le voy dando más responsabilidades. El integrador, que consiste en que el Estado de alguna manera subcontrata todo para hacer PPPs, contrata un sector privado y él se encarga de organizarme todo el proyecto, de contratar con otra parte del sector privado y a este solo le pago en función de los resultados. Y si se retrasa, le cobro a él. De alguna forma mete una nueva capa para no tener que lidiar directamente con todos los involucrados. Y Joint Venture, que es al final una empresa que montas con el sector privado, donde pones dinero en equity, no solo en financiación. Marco regulatorio, bueno, me imagino que tendréis. O sea, al final, en resumidas cuentas, para que todo esto salga bien, aparte necesitas capacidad institucional y un marco regulatorio estable. Y el marco regulatorio lo divido en 3. No solo de PPPs, que sería lo ideal, pero como vivimos con Colón, no había normativa cuando se hizo y salió adelante. Una normativa general y una normativa sectorial. Y todo esto tiene que estar bastante bien alineado para dar estabilidad y con esa estabilidad facilite la financiación, tanto la pública como la privada. No entramos aquí porque todavía nos falta la parte de empresas públicas, pero bueno, de esto sabéis infinitamente más que yo, o sea, que tampoco. Vas a tener que apurar un poco. Sí, rápidamente. Bueno, la ventaja. Empresas públicas, ¿por qué lidiamos con las empresas públicas ahora? PPP, empresas públicas. Bueno, las empresas públicas en muchos casos son PPP, o sea, son joint ventures. Pero son
sobre todo en Latinoamérica, muy importante. Este infográfico viene un poco a reflejar la importancia, y la importancia que tiene para las compras públicas, porque esto no deja de formar parte del sector público, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, el 12% de los activos sobre el PIB son de las empresas públicas. Y luego, en función de los países, aquí las ventas varían, ¿no? O sea, tenemos aquí el 35% que es de PDVSA, de la petrolera de venezolana, solo PDVSA. Ahora pesará menos con el petróleo en los niveles en los que está, pero pesará menos en todo. Pero bueno, es simplemente para que os hagáis una idea. Hay 3 modelos de gestión de empresas públicas. En general, centralizado, donde solo hay un ministerio que es el dueño. Voy a resumir muy rápido. El centralizado, donde cada ministerio tiene sus empresas. Y el dual, que es una cosa intermedia, donde hay el Ministerio de Línea, que es dueño, y normalmente el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Planeación. Esto tiene... El modelo centralizado tiene más ventajas que inconvenientes. El modelo descentralizado es que cada empresa termina haciendo lo que le da la gana. Y cada ministerio con sus empresas. No hay control, no hay políticas transversales, no hay políticas uniformes entre ellas, no hay compras conjuntas, y eso termina minando la eficiencia de las empresas públicas. Esto es lo que sería un modelo centralizado. Tienes el gobierno arriba, un directorio, en el caso de que sea un holding, una organización institucional, que es la parte técnica de la agencia, el holding o el departamento del ministerio, que determina unos procesos corporativos de monitoreo y evaluación, fiscal, contabilidad, compras, donde hay muchas mejoras en la eficiencia. Es decir, en España, por ejemplo, el holding de empresas públicas tiene internamente le llamamos mercado intersepi, que lo que hace es coger la liquidez de ciertas empresas y se las presta a los que tienen falta de liquidez. Es un mercado interno que funciona y ahorra dinero. O se negocia la deuda conjuntamente, o se compra la electricidad conjuntamente y se saca un concurso. En temas de compras hay mucho por hacer en empresas públicas. En Latinoamérica mucho más, porque casi todos los modelos son descentralizados y no hay nada establecido. Aquí en el FONAFE están haciendo bastantes cosas, pero es un holding. Chile tiene algo parecido, pero nada que ver, y el resto es descentralizado normalmente o dual. Los problemas de las empresas públicas son varios. Problemas políticos sirven como instrumento del gobierno para cuota de poder, para sacarle dinero a las petroleras, a mí no creo que puedan. Problemas financieros, porque no hay disciplina de control, y todo esto se intenta de alguna manera arreglar con un modelo centralizado, ¿no? Al final es la responsabilidad sin independencia, carece de sentido, y la independencia sin responsabilidad es una irresponsabilidad. Y esto es lo que está pasando en las empresas públicas. Y ahora, con los años que vienen, va a haber que hacer algo con empresas públicas, porque el gobierno no va a tener el dinero para seguir inyectando en las empresas deficitarias y va a tener que hacer algo. Probablemente venga otra vez una nueva ola de privatizaciones o de cosas parecidas para dar entrada al sector privado y que ayude a mejorar la eficiencia. Y eso no deja de ser una presión. Bueno, la ventaja de los modelos centralizados, fundamentalmente, esto conlleva, de pasar de un modelo centralizado a un centralizado, es políticamente muy conflictivo, porque cada ministerio tiene que ceder cuotas de poder, y eso es complicado. Pero se pueden ir haciendo cosas para mejorar las empresas públicas, y una de ellas es compras, que es fácil hacerlo sin pisar ningún callo a ningún ministro, porque además le pide dinero. Y yo no sé si tú querías añadir algo del tema de empresas públicas, porque son ventajas y